Bueno, ahora les voy a mostrar el proceso del tostado del café, cómo se tuesta. Aquí cachan y ama ni cacachos, se queden sin ni café. Ni cayoli clamor se empatlatlas. Titlalis se queden sin glit, pampatamo que atlatlas. Muchichinos café. Bueno, a fuego lento, uno empieza a tostar el café aquí en el comal, en un comal de barro que he hecho también por aquí. Es un proceso muy... tienes que poner el fuego como a fuego lento porque si no se te quema, ¿no? Si lo dejas de hecho, te descuidas un poco, se te puede quemar, ¿no? Se te puede quemar de más. Ama ni mitzinixtilis que calza ni cansa que chiva de mi tequit de no que llama café tisisen. Vamos a moler café, ¿no? Como todo el proceso, primero vamos a tostarlo y ya después vamos a dejar enfriar un poco, más vitalice más se sella sequencia, más en payahuaca que dicen y molasen. Y ya vamos a dejarlo enfriar y ya después podemos molerlo. En un molino, de hecho aquí tenemos nuestro molino, ahorita igual ya cuando empieza a moler también les muestro. No quiere ni caunca, ni tía que tapiarme, tío titsin, no quiere tenampillome, o no quiere papeles, no quiere tanto pan no chan. Bueno, tenemos gallinas, pollitos, como pueden escuchar en el contraste del video. Bueno, uno es normal aquí trabajar así. Así es el estilo de vida. Uno viviendo en la comunidad, una comunidad indígena, una comunidad de un pueblo originario, es ese tipo de estilo, ¿no? Como ponemos a tostar café, tiahuin, ticuin, cuahuin, mila, tiahuin, titlamehuan. Bueno, vamos a la milpa, vamos a traer leña, vamos a descargar, noquia, tiahuin, queman, tilalashtequi, capentequi. Bueno, hay veces que vamos a cosechar naranjas y también café, dependiendo. Ahorita ya no hay tanto como antes porque por la sequía. Kenimo caquito café, la cacatzoli. Así quedó nuestro café tostado. Pues no se mira tan mal. Nicaguas masesaya sequensin, guasempa nitisis. Bueno, lo voy a dejar que se enfríe un poco y después lo voy a moler. Bueno, ahora uno que ya saca el café, dejamos que se enfríe porque está muy caliente. Y cawa más se haya sequen sin café, se empahuaca titisisen, ¿no? Que después ya de que se enfríe lo vamos a moler. Ya quedó el café molido, como pueden ver aquí, así queda.